micros. Ahora vamos a empezar. Ya, jóvenes, a ver, ¿Se aprecia la pantalla? Confirmen. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero, Listo. está bien. Listo. Listo, listo. Sí, Entonces, ingeniero, empezamos, se ya nota empezamos. bien. Empezamos la sesión número 1 del día de hoy, 5 de noviembre. Vamos a empezar con el cultivo del arroz. Cultivo del arroz. Nombre científico del cultivo del arroz, ¿recuerdan? Orisa sativa. Fuerza activa. Orisa Orisa sativa. sativa. Listo, listo. Bien. Cultivo del arroz. ¿Recuerdan? También hay que hablar algo de generalidades. El cultivo del arroz, nosotros sabemos que es el segundo cultivo a nivel mundial en producción. Después, lógicamente, del maíz. Y tercero está el trigo, ¿verdad? Entonces, es el segundo cultivo de mayor importancia a nivel internacional, a nivel del mundo. Orisa sativa. Lógicamente, ahorita se activa, ¿eh? Ya, muy bien. Estamos, ahí está la proyección. Ahí está la proyección. Ya, ahí, ya. Entonces estábamos hablando algo de que el arroz es el cultivo, uno de los tres cultivos más grandes, que tanto en área como en producción a nivel mundial es el segundo cultivo más sembrado y también en mayor producción, después del maíz. Y el tercero, pues el trigo, ¿no? El maíz, el arroz y el trigo son los tres cultivos de mayor importancia, tanto en producción como en área sembrada. Entonces, si nos ubicamos dentro de las zonas arroceras del Perú, tenemos en regiones, tenemos en primer lugar, tenemos a San Martín, ¿ya? San Martín, que tiene un promedio, un rendimiento promedio de 7 toneladas por hectárea. Luego le sigue Piura con 63.874.000 hectáreas sembradas, con un promedio mucho más elevado que San Martín, con 9 toneladas, 9.2 toneladas, o sea, de 9.200 kilos. Luego en área sembrada le sigue Amazonas, con 60.477 hectáreas, con un promedio de 7 toneladas y media. Luego le sigue Lambayeque, con 41.184 hectáreas de área sembrada y un promedio también mucho más elevado que el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos 7.5 toneladas, Lambayeque tiene 9 toneladas en promedio, San Martín 7, Piura 9.200 y Arequipa, mira, ustedes ven la cantidad de producción que tiene Arequipa, un promedio, un rendimiento promedio de 13 toneladas por hectárea. Es abismal la diferencia con 7 toneladas y media que tenemos nosotros acá en Amazonas. Es el promedio, lógicamente, ¿no? Hay algunos agricultores que cosechan 10 toneladas, pero otros que cosechan 6, 5, 4, ¿no? Entonces el promedio, 7.5 toneladas por hectárea. Nuestra área sembrada en Amazonas, 60.477 hectáreas. A veces, cuando hay bastante agua, la frontera agrícola se extiende y cuando hay sequía o escasez de agua, pues esta área se reduce más. En total en el Perú, 402.598 hectáreas sembradas en todo el Perú, con un promedio de 8.4 toneladas por hectárea. De estas, de estas áreas sembradas, el 10% es el sistema de siembra directa, o sea, el boleo, y el 90%, si hablamos en porcentaje, el 90% de esta área, de estos 402.000 hectáreas, son sembradas por trasplante. Entonces, el 10% se siembra en siembra directa y el 90% es por trasplante. ¿Cuándo se siembra la siembra directa? A ver, jóvenes estudiantes, jóvenes Cuando es al participantes. voleo, ingeniero. Ya, pero cuando sembramos al voleo, ¿qué condiciones debe cumplir? ¿Qué condiciones debemos de tener para sembrar al voleo?
Las condiciones del clima también, ingeniero, porque depende si es que al voleo, cuando en tiempo de lluvia siembras al voleo, el voleo fracasa y cuando no es tiempo de lluvias, es condiciones para sembrar un voleo. Depende del clima también. Muy bien, muy bien. Otras características que podemos ver para sembrar al voleo y sembrar por trasplante. El agua también. Muy bien, Tamay, el agua, claro. Lógicamente debemos de tener agua y una nivelación, un campo con una buena nivelación y tener gran cantidad de agua, ¿verdad? Y la nivelación también es importantísimo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos al voleo o siembra directa, necesariamente tenemos que tener una nivelación perfecta y también gran cantidad de agua. ¿Para qué? Para nosotros controlar malezas, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Listo, entonces, gran cantidad de agua, nivelación, una buena nivelación, gran cantidad de agua, por lo tanto yo me oriento a sembrar, pues, siembra directa. Es por eso que el 10% nada más hacemos siembra directa y el 90% es con siembra por trasplante, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, si el agricultor te pregunta, ¿puedo sembrar siembra directa en mi campo? Lo que yo pregunto es simplemente, ¿tienes buena nivelación? ¿Tienes gran cantidad de agua? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, entonces, ¿qué preguntamos? ¿Tienes buena nivelación en tu campo? Hacemos siembra directa. ¿Tienes gran cantidad de agua? Hacemos siembra directa. No tenemos buena nivelación, tenemos pozas pequeñas, tenemos escasez de agua, necesariamente debo hacer siembra por trasplante. Recuerdan que el arroz es un cultivo que necesariamente debe estar inundado, ¿no? Inundado de agua, gran cantidad de agua, es por inundación, ¿ya? Es por inundación. Recuerdan que el arroz es un cultivo tropical. ¿Recuerdan por qué es un cultivo tropical? ¿Se acuerdan? Hola, ¿están ahí? Dije, ¿Por qué es un cultivo tropical, Carlitos? Porque se produce en los trópicos, ¿verdad? Bien, continuamos ya. Entonces, dentro de la fenología del cultivo del arroz, nosotros tenemos tres fases. La fase vegetativa, la fase reproductiva y la fase de maduración. De aquí parto para empezar el cultivo, ¿ya, jóvenes? Entonces, en la fase vegetativa nosotros decimos 80 días, los 80 primeros días, ya. En la fase reproductiva 35 días más y la fase de maduración son 30 días más. Entonces, en total, 145 días, ¿verdad? 145 días, aproximadamente, ¿no? Pero dependiendo de la variedad también, fija. Dependiendo de la variedad, dependiendo del cultivar y dependiendo de las condiciones también. Es un promedio. O sea, por ejemplo, si yo hago un cálculo y me da 146, 147 días, pues estoy dentro del rango, ¿no? Puede adelantarse una semana, 5 días, pero no excesivamente también, ¿no? Entonces, es un promedio, 145 días, entonces depende mucho de la variedad. Hay variedades precoces como que de arroz, que es un poco más precoz, la variedad... otra variedad que es un poquito más, que se alarga un poquito en días, la variedad... ¿qué otras variedades conocemos, jóvenes? A ver. Ferón. De arroz. Creo que la variedad, la nueva que han sacado, el nopal, es un poco nopal, más... ¿más tardía? ¿Ah? Sí, está esta campaña, nopal está recién instalado desde la campaña pasada. Ya, Sí, pero tiene bastante más peso. rápido avanza. Siempre está orientado hacia la precocidad, ¿no? Las nuevas variedades
lo que buscan es acortar el ciclo vegetativo. La genealogía del cultivo es acortarla, ¿no? Esa es una de las características de los cultivos o de las variedades nuevas. En el caso de arroz, recuerdan que hablábamos de variedades simplemente, ¿no? La variedad. No hablábamos de híbridos, hablábamos de variedades. Recuerda cuando conversábamos, hablábamos de variedades, porque se seleccionan masalmente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Querían hacerla? Hola. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. En la fase vegetativa dijimos 80 días, ¿ya? Aproximadamente, fase reproductiva 35 días más, fase de maduración 30 días más. Entonces, dentro de cada una de las fases se dividen en etapas, ¿ya? De las cuales hoy día vamos a ver al máximo. Estaríamos dentro de la fase vegetativa, y dentro de la fase vegetativa vamos a ver la germinación, la plántula y el macollamiento, pero en trasplante, dentro de los primeros 30 días, ¿no? Que está dentro de la fase vegetativa. Si es que yo hago siembra por trasplante, ¿no? Y si es que yo hago una siembra directa, pues cuento los primeros 30 días, ¿no? Entonces, luego viene el macollamiento, hago la saca y hago el trasplante. Luego viene el máximo macollamiento y elongación de tallo, ¿no? Cuando estamos hablando de la fase vegetativa. En la fase reproductiva, nosotros vamos a tener los 35 días después de la fase vegetativa, ¿no? Entonces, con la iniciación de la panícula. Entonces, luego desarrollo de la panícula y la floración. El pase de la fase vegetativa a la fase reproductiva es lo que nosotros conocemos como punto de algodón. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Sí recuerdan? El pase de la fase vegetativa a la fase reproductiva es al punto de algodón, ¿ya, jóvenes? Al punto de algodón, que aproximadamente pues se da a los 80 días. Algunos hacen la última fertilización al punto de algodón, no exactamente a los 80 días, sino depende, dijo Chela, creo que estaba opinando, depende de la variedad, ¿no? Tiene razón, ¿no? Depende de la variedad, porque hay variedades precoces que hay que fertilizarlo unos días antes, ¿no? Unos días antes. Entonces, más precoz hay que avanzar la fertilización, ¿no? Entonces, eso lo vamos a verlo luego, fertilización vamos a verlo luego. Para nosotros ubicarse dentro de la fenología del cultivo del arroz, debemos de saber claramente que tiene tres fases, ¿no? Fase vegetativa, fase reproductiva y luego la última, que es la fase de maduración, los 30 últimos días. Aquí ya se da la etapa lechosa, la etapa pastosa y también la última, la etapa de maduración, ¿no? Cuando ya tenemos el 85% de los granos maduros, pues nosotros podemos ya hacer la cosecha. ¿De jóvenes? ¿Hasta ahí hay alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna. Listo, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Ahí, esto de aquí lo vamos a ver luego, las fases y las plagas y la fase de desarrollo del cultivo del arroz, lo vamos a ver luego. Simplemente aquí está la fase vegetativa, ¿no? Aquí vemos la fase vegetativa, vuelta a la fase reproductiva y la fase de maduración, pero en sus diferentes etapas, ¿no? En sus diferentes etapas, las plagas que vamos a tener en cada una de ellas. ¿De jóvenes? Entonces, en el estado de plántula, o sea, en almácigo, tenemos cogollero, mosca minadora, gusano rojo, rupela, cigarrita, pelicularia, mancha carmelita, ¿no? Y en el estado de macollamiento, pues vamos a tener también las mismas plagas, pero ahí se incrementa ya un poquito, se incrementa rupela, se incrementa pelicularia, mancha carmelita, quizás ricetonia ahí, ¿no? Entonces, en la fase ya de la fase reproductiva, desde el punto de algodón hacia adelante, floración, panojamiento, ahí vamos a tener ya pelicularia en mayor intensidad, mancha carmelita también con mayor intensidad, y ya los gusanos van bajando, ¿no? Cogollero, cigarrita, quereza, ácaros, rupela van disminuyendo su intensidad, ¿no? Entonces, en la fase de maduración igual hay que tener cuidado con la pelicularia, mancha carmelita, risotoniasis,
Luego viene el chinche también, ¿no? En la última fase. Eso lo vamos a ver luego cuando ya veamos las plagas del cultivo, ¿ya? De jóvenes, lo vemos luego. Esto es simplemente para tener un panorama mucho más amplio de lo que vamos a tratar. De jóvenes, aquí nuevamente la fenología, ya con un dibujito. Dijimos en promedio 145 días. En promedio dura 145 días la fenología del cultivo del arroz. Fase vegetativa 80 días, 35 días la fase reproductiva y 30 días la fase de maduración. Depende mucho, repito nuevamente, también su compañero lo dijo, depende mucho de la variedad, ¿no? Depende mucho de la variedad. Decimos de la variedad, depende mucho del cultivar, pero generalmente en arroz hablamos simplemente de variedades. Cuando definimos variedades, ¿nos referimos a qué, jóvenes? Una definición de variedad. Pregunto. A plantas iguales, con las mismas características. Plantas que tienen las mismas características. Otro concepto más. A ver, por favor. Pueden opinar. Conjunto de plantas que tienen las mismas características, ¿no? Entonces, ya sea color de flor, tamaño de grano, altura de planta, tamaño de hojas, tamaño de raíces, color de frutos. Entonces, variedad, conjunto de plantas, ¿no? Que tienen las mismas características y que han sido seleccionadas masalmente, ¿no? Entonces, una variedad. Conjunto de plantas que tienen características similares. ¿De jóvenes? Entonces, por ahí vamos a empezar. Ese es cuando nos referimos a una variedad. Entonces, igual, fase vegetativa, vamos a tener ahí el almácigo, el trasplante, el macollamiento. Luego pasamos a la fase reproductiva. Vamos a tener el desarrollo de la panícula, como aquí dijimos que ya se da al punto de algodón, el desarrollo de la panícula y le damos a la floración, ¿no? Luego, los 30 últimos días, pues vamos a tener la fase de maduración, la maduración de la papa. Se da cuando ya tenemos a los el 85% de los granos totalmente maduros. Luego vamos a hablar ya de cada una de las etapas, ¿no? Dentro de la fenología, pero vamos a estar ubicados dentro de los 80 días, ¿ya? Los 80 primeros días. La fenología del cultivo del arroz y la primera etapa de la fase vegetativa es la etapa de almácigo, ¿ya? La etapa de almácigo. Nosotros hacemos el almácigo, ¿ya? Y en la época ideal o la edad ideal es entre 25 a 30 días para nosotros hacer el trasplante. Cuando hacemos siembra por trasplante, cuando hacemos siembra directa ya es otro el manejo, ¿no? Ya ustedes conocen, es otro el manejo, las características que deben tener los suelos, las pozas y también las características edafoclimáticas para nosotros elegir hacer una siembra directa, ¿no? Entonces, en almácigo, nosotros debemos de cómo preparar tu terreno destinado para hacer el almácigo. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Cómo preparar el almácigo? ¿Cómo preparar el almácigo destinado para hacer el almácigo, ¿no? ¿Cómo preparar el terreno? ¿Cómo preparamos el terreno? Vamos a tener las siguientes, dentro de la etapa de almácigo, cómo preparar tu terreno destinado para hacer almácigo. Nosotros es necesario realizar una buena preparación de suelos. Recuerdan que cuando hacemos la buena preparación de suelos, nosotros al hacer el pase de la rastra, nosotros estamos dándole aireación, dándole porosidad para retener humedad en el suelo, ¿no? También exponemos algunas pupas, algunas larvas, algunos insectos también exponemos hacia los rayos solares y estamos haciendo también un control cultural, ¿no? Un control cultural, si exponemos a los rayos solares, un control físico, y si inundamos de agua, también un control físico. Luego, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de hacer una buena preparación de suelos para el almácigo de arroz? ¿Ya? Entonces, el objetivo es disponer de un suelo con una capa superior bien pulverizada,
que favorezca el establecimiento de la semilla en el almácigo y el desarrollo de las plántulas al trasplante. Nosotros hacemos una buena preparación de suelos para que nosotros tengamos un buen desarrollo de plántulas, ¿no? Recuerdan, siempre les digo, ¿no? Siempre les digo y siempre recomiendo que una buena preparación de suelos, pues me va a generar una planta de calidad y una planta de calidad, pues me va a asegurar una buena cosecha. Entonces, el objetivo de hacer una buena preparación de suelos, el objetivo es disponer de un suelo con una capa superior bien pulverizada que favorezca el establecimiento de la semilla en el almácigo y el desarrollo de las plántulas al trasplante. Recuerden que estamos en la fase vegetativa y estamos en la etapa 1, que es el almácigo. Los jóvenes, estamos en la etapa 1, que es el almácigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Una buena preparación de suelo. Luego, arar con un arado de disco, si es que el suelo lo permite, rotativo, rastra de disco. Generalmente pasemos una pase de rastra, ¿no? El labranza de subsuelo es recomendable en suelos suaves, ¿no? Cada 4 o 5 campañas arroceras para romper unas capas compactadas inferiores, favoreciendo a la percolación del agua, ¿no? Subsolar a 70 centímetros con distancias laterales de 2.5 a 3 metros con plántulas con puntas subsoladoras. Esto lo dije, siempre lo digo, esto se hace en suelos suaves, en suelos de costa. Aquí en Amazonas no podemos hacer este tipo de labranzas con subsolador, ¿no? Subsolador, no podemos hacer la labranza del subsuelo porque tenemos nosotros suelos arcillosos, suelos pesados y nosotros no podemos hacer subsolación, ¿no? No podemos hacer subsolación de nuestro suelo, ¿no? De nuestro suelo. Entonces, continuamos. Recuerden, estamos en la fase vegetativa. En la fase vegetativa, nosotros ya preparamos, ya sabemos cómo hacer la labranza de suelo. Luego, nosotros nos ubicamos, ¿no? Dónde realizar el almácigo, la ubicación del almácigo, dónde ubicar tu almácigo. Es importante nosotros saber elegir dónde hacer el almácigo, es muy importante. Primero debes identificar en tu campo un suelo fértil, libre de sales, con fuente de agua cercana. Recuerden, el agua es importantísimo. Cerca a caminos o carreteras, vías de acceso son indispensables para tanto llevar las semillas, el personal, los insumos, el personal también, todo lo que se necesita, la semilla, ¿no? Entonces, todo lo que se necesita, entonces nosotros debemos de tener cerca, o sea, debemos de instalar el cultivo cerca a caminos o carreteras que faciliten pues la distribución de las garbas a las pozas de trasplante. Para también nosotros transporte de insumos, personal y la maquinaria, ¿no? Vías de acceso adecuadas, caminos, vías de acceso adecuadas, carreteras que faciliten el ingreso, tanto del ingreso como la salida de nuestros insumos, y luego también cuando ya cosechamos, también esas vías de acceso que son adecuadas nos permiten también transportar a toda la cosecha hacia los lugares de distribución, hacia el mercado, ¿no? Hacia el mercado, hacia el molino ya hace el procesamiento y luego ya la distribución y venta en los mercados tanto locales como nacionales, ¿no? Jóvenes, hasta ese punto, ¿hay alguna consulta quizás? Hola. ¿Hasta ese punto hay alguna consulta? Hola. Todo entendido, dice. Ya. Listo. Todo entendido, ingeniero. Ya, entonces, vamos continuando, ¿ya? Hicimos la preparación de suelos. Luego, la ubicación, dónde instalar el cultivo del almácigo, ¿no? El almácigo del cultivo de arroz. Recuerden que siempre seguimos ahí en la parte de abajito, dice fase vegetativa. O sea, estamos
Cuando hablamos de almácigo, estamos dentro de los 30 primeros días. ¿De jóvenes? Entonces, la fase vegetativa es aproximadamente todavía los 80 primeros días. Entonces, el almácigo es está dentro de las fases, es una etapa, la etapa de almácigo. ¿Ya? Entonces, continuamos con la fase vegetativa. Luego que tenemos ya la ubicación, primero hacemos la preparación del suelo, luego identificamos el lugar donde hacer el almácigo, ya que tenga todas las características que hayamos dicho, vías de acceso adecuadas, gran cantidad de afluencia de agua, entrada y salida de vías de acceso, ¿no? Entonces, tanto para el ingreso como la salida de los productos. Luego ¿cómo debemos de sistematizar el almacén? El manejo de las cosas debe ser independiente, no en arrebiato o amarre. Recuerdan, sistematizar las cosas con riego independiente para facilitar el riego, tanto de entrada de agua como de salida. Ya como ven en la imagen, entrada independiente de agua, salida independiente de agua de las cosas. ¿Para qué hacemos eso? Para facilitar el riego. Luego, facilitar el desagüe cuando hay plagas como mosca o gusano rojo. Entonces, recuerdan que al gusano rojo le gusta bastante el agua, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos secas periódicas, pues vamos a disminuir la presencia de gusano rojo. Entonces, pero tampoco debemos de hacer unas secas muy agresivas, ¿no? Sino secas intermitentes, decimos. Secamos, llenamos, ¿no? Con algunos días de un periodo de escampe, ¿no? Un periodo que no tenga agua, ¿no? Luego, ¿qué tamaño de pozas debemos de tener, ¿no? ¿Qué tamaño de pozas? Esto generalmente es el del tamaño de pozas, nos referimos a costa, ¿no? A costa. Entonces, ¿por qué aquí nosotros en Amazonas, nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer las cosas a nuestro gusto, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos las cosas definidas, porque tenemos un suelo más pesado, un suelo más arcilloso, y nosotros tenemos los bordos ya definidos. Cuando nosotros hablamos de tamaño de poza, no depende de las pozas. En costa se hace las pozas al momento de la siembra, ¿no? Nosotros queremos ver pozas más grandes, pozas más pequeñas, ya depende de cómo lo diseñemos. ¿Por qué? Porque las pozas en costa los suelos son mucho más arenosos, mucho más suaves, y los suelos también no son accidentados, son planitos. Entonces, este tamaño de poza, ese se da en costa, ¿ya, jóvenes? El tamaño de poza es variable y está en función de la pendiente del suelo, ¿no? Entonces podemos hacer de 30 por 6, podemos hacer de 50 por 8, de 25 por 25, esto en almácigo, ¿no? En almácigo. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos con estas medidas? Para nosotros saber, por ejemplo, si hacemos 30 por 6, hay 180 metros, ¿no? Nosotros sabemos, o 50 por 8 tenemos 400 metros cuadrados, ¿no? Para una hectárea tenemos acá. O 25 por 25 tenemos 625 metros, una hectárea y media. Entonces, a mayor tamaño de la poza, menor cantidad es el área muerta. Eso ya sabemos nosotros, ¿no? O sea, a mayor tamaño de poza, menor cantidad de bordos, ¿no? Eso se refiere a cantidad de área muerta. Los bordos deben ser firmes y bien compactados para facilitar el boleo de la semilla. Distribución de los herbicidas y fertilizantes y suficientemente altos, aproximadamente 40 centímetros. Eso, como les repito nuevamente, 40 centímetros es en costa, ¿no? Nosotros acá en Amazonas tenemos bordos mucho más grandes, mucho más compactos, porque nosotros tenemos mayor porcentaje del suelo es más accidentado, o sea, no es muy planito, no tenemos una nivelación perfecta, no como en costa. Aquí nosotros tenemos suelos más accidentados, tenemos suelos más pesados, por lo tanto los bordos son ya definidos de una campaña para otra. Nosotros no podemos darse el lujo de hacer las cosas todas las campañas. Jóvenes, entonces aquí dice suficientemente altos, 40 centímetros, pero esto es para costa. Esto es para costa. ¿Ya? Entonces, aquí cuando hablamos de 40 centímetros de altura de bordo, es para costa, ¿no? Ese es para costa. Entonces, continuamos.
¿no? El tamaño de pozas. Riego, batido y nivelación de pozas. Nosotros aquí, cuando hablamos de riego, batido y nivelación de pozas, debemos de realizar un buen riego, un batido y una nivelación de pozas. Preparar las pozas con una lámina delgada de agua, de más o menos 5 centímetros. Esto es para preparar, para preparar el suelo, para preparar la poza. Pero luego nosotros podemos rellenar, ya como vamos ahí, vamos a ir hablando, ¿no? Podemos rellenar con una lámina de agua de hasta 10 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos un buen riego, batido y nivelación de pozas. Primero, preparar las pozas con una lámina delgada de agua, de más o menos aproximadamente 5 centímetros. El batido puede ser manual, con yunta o mecanizado, con mula, con tractor, podemos hacerlo de diferentes formas. Rectificar la nivelación de las pozas desde los bordos para alisar la zona donde caerá la semilla. Estamos hablando que esta preparación, este riego, este batido y esta nivelación de pozas es para el almácigo, ¿ya? No es para campo definitivo, esto es para el almácigo. Por eso que dice rectificar la nivelación de las pozas desde los bordos, para que no quede ninguna parte que no tenga una buena nivelación. Luego, espumear las pozas, o sea, retirar rastrojos, raíces, fragmentos que flotan, ya, malezas, semillas, ahí podemos retirar. Como tiene entrada y salida de agua independiente, podemos hacer esto con facilidad. Por eso que nosotros recomendamos hacer las pozas del almácigo que tengan entrada independiente de agua y salida independiente de agua. ¿Para qué? Para esta actividad, ¿no? Para espumear las pozas, retirar rastrojos, raíces, fragmentos que flotan. Luego también puede ser semillas, ¿no? Semillas de malezas. También ahí extraemos de la poza del almácigo. Luego dejamos reposar por 24 horas para luego ya bolear la semilla. Entonces, una vez que preparamos las pozas con lámina delgada de agua, pues realizamos ya el batido, ¿no? Realizamos el batido, rectificamos la nivelación, rellenamos las pozas con una lámina de 10 centímetros, ya eliminamos cualquier rastrojo, raíces, fragmentos, semillas, ¿no? Lo dejamos reposar la poza de arroz por aproximadamente 24 horas. A su vez, ya saben que a su vez nosotros tenemos ya la preparación de la semilla. Pues no, hemos remojado, hemos realizado ya la pregerminación de la semilla. Dentro de 24 horas ya está listo para, la poza está lista ya para ser boleada la semilla. Pero a su vez nosotros también ya hemos hecho el remojo de la semilla. O sea, la preparación de la semilla está a la par con la preparación del terreno. ¿De jóvenes? Entonces, yo cuando estoy haciendo ya la preparación de la poza de mi almácigo, también ya he remojado mi semilla, ¿no? Entonces, termino de hacer la preparación de mi poza de arroz, pero a su vez también ya la semilla ya tiene 24 horas de remojo. Generalmente decimos 24 de remojo y 24 de abrigo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a preparar el suelo para el almácigo y también ya tenemos que estar remojando la semilla para que cuando el suelo ya está listo, la semilla también está lista. Entonces, a mayor temperatura, menor tiempo de remojo y abrigo. ¿Recuerdan eso? La semilla necesita primero ser remojada en el canal, en una acequia, en un cilindro, en un pozo, en una piscina, donde tenga agua, ¿no? Pero la idea es que se remoje. 24 horas de remojo y luego 24 de abrigo. Los jóvenes, entonces, primeramente retirar una parte de la semilla del saco para que el saco quede flojo, porque cuando nosotros sumergimos en agua, en los sacos con semilla de arroz, sumergimos dentro del agua este arroz o este grano de arroz, estas semillas, ¿qué es lo que van a hacer?
van a absorber agua, ¿no? Y al absorber agua van a crecer en volumen, van a crecer en volumen y por lo tanto el saco si está muy pequeño, pues a aumentar de tamaño, ¿no? Entonces, por eso es que recomendamos sacar una parte del saco para que el saco quede flojo. Generalmente los sacos de semilla vienen flojos, ¿no? Por eso es el motivo, vienen flojos para de frente remojar, remojar y al momento que hay el crecimiento en volumen, pues el saco no se quede muy demasiado aprieto, ¿no? Demasiado apretado, demasiado, porque puede haber daño mecánico, ¿no? Daño mecánico. Luego poner a remojar la semilla en una sequía por 24 horas, eso es lo que hablábamos del remojo, 24 horas de remojo. Luego abrigar la semilla por 24 horas en un hoyo cuando la temperatura no es alta, en campaña chica, hablamos de costa, o sobre la superficie cuando la temperatura es alta, ¿no? Nosotros tenemos una temperatura muy alta, aquí generalmente nosotros ya no lo tapamos, ¿no? No lo tapamos, simplemente sacamos del agua bajo sombra y lo dejamos ahí uno sobre otro, ¿no? Una ruma, ¿no? Una ruma. Ya si vemos que no hay insolación, no hay temperatura, pues lo tapamos con una carpa, ¿no? O con paja, con una carpa, o con un saco de yute. Entonces, recuerden, remojar la semilla en una sequía por 24 horas y luego abrigar por 24 horas más. En total 48 horas, ¿no? 48 horas. Se debe colocar paja entre cada fila de sacos si fuese necesario para cubrir la ruma con una manta, con una carpa, ¿no? Con una carpa. Recuerden que estamos todavía en la fase vegetativa. Y la recomendación principal, pues, es usar semilla certificada. ¿De jóvenes? Usar semilla certificada. ¿Por qué? Dije que el almácigo es muy importante, ¿no? Del almácigo, nosotros en el almácigo generamos las plántulas que vamos a llevarlos a campo definitivo. Si nosotros tenemos una buena calidad de semilla, una buena calidad de plántula, nosotros tenemos un buen almácigo y al tener un buen almácigo, pues vamos a tener una buena formación de plántulas. Al tener buena formación de plántulas, vamos a tener un buen macollaje, un buen macollo. Al tener buen macollo, pues vamos a tener buenas cosechas. De jóvenes, entonces es importantísimo que nosotros debemos darle una buena preparación de suelos, una buena nivelación, una buena selección de semilla, una buena semilla certificada, para poder nosotros realizar un buen desarrollo de los almácigos. Jóvenes, ¿todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí, todo claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta esta parte? Hola, ¿están ahí? Hola. Acá estamos, sí. Ya, listo. Entonces, una buena selección de semilla, a veces hay errores también, pero ¿no? A veces hay errores que pueden cometer, ¿no? Quizás las tiendas nos vendieron semilla de dudosa procedencia, quizás a ellos también a un lote les engañaron, ¿no? Entonces, hay muchos factores que podemos, pero son factores involuntarios, pues, ¿no? No porque queramos nosotros, sino quizás a veces son factores involuntarios en cual fracasamos en el almacén, ¿no? Pero hay que minimizar esos errores que podemos nosotros tener, ¿no? Dentro del campo ya podemos tener algunos de estos errores. Entonces, ¿continuamos jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Listo. Sí, ingeniero. Cuando nosotros hablamos, esta es una variedad que ya casi se está dejando de usar, ya, la variedad Esperanza, ya no se siembra mucho, también por
plagas que acarrea, ¿no? Cuando nosotros sembramos una variedad por bastante tiempo en la zona, ¿no? Todas las campañas sembramos la misma variedad, pues las plagas también se hacen mucho más intensas, ¿no? Entonces cambiamos de variedad, como que las plagas no se adaptan a esa nueva variedad, ¿no? Entonces por eso que la esperanza lo cambiamos por el valor, ¿no? El HP, el valor. Luego también salió el Ferón y ahorita está a salir la nueva, esta campaña pasada ya, el Nopal. Entonces, les dije que las variedades con la continua siembra, con la continua siembra campaña tras campaña, van degenerándose también, ¿no? El grano se vuelve más pequeño, el grano se vuelve de diferente color, hay variabilidad genética y todo eso, entonces nosotros tenemos una degeneración de las variedades, ¿no? Entonces, por el continuo sembrío de las variedades con el paso del tiempo. Entonces aquí tenemos algunas características, por ejemplo, periodo vegetativo, 135 días, altura de planta 1 metro, rendimiento potencial 11.5 toneladas, dijimos peso de 1000 granos 27 gramos, largo de grano sin cáscara 7 milímetros, ancho del grano sin cáscara 2 milímetros, translúcido del grano 95%, rendimiento total de la pila 72%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 kilos me da 72 kilos en pilado, en blanco, ¿no? Grano entero 62%, grano quebrado 10%, ¿ya? Temperatura de gelatinización intermedia, esto ya es cuando hablamos ya de de preparación ya en la cocina, ¿no? Entonces, amilosa 24%, periodo de dormancia 40 días. El periodo de dormancia, recuerdan, la semilla de arroz hay que guardarla. No es como otras semillas que es mucho más, la semilla de café, la semilla de cacao, es mucho más fresca y mejor, ¿no? No, esta semilla hay que guardarlo mínimo 40 días para que nosotros tengamos una buena germinación y una germinación uniforme. ¿Ya? Entonces, el área, la cantidad de semilla. En 1 metro cuadrado nosotros podemos tener desde 180 a 200 gramos. En 1 metro cuadrado, ya, en 100 metros cuadrados, 20 kilos de semilla. Y en 400 metros cuadrados, 80 kilos de semilla. Algunos recomiendan de 360 a 400 metros cuadrados, ¿no? Aquí recomiendan remojo 36 horas, abrigo 24 horas, ¿no? Entonces, recuerden que en el agua no le pasa nada, pero ya abrigo ya no podemos tenerlo más de 24 horas porque el enraizamiento empieza a hacerse mucho más pronunciado y al hacerse mucho más grande, al momento que nosotros hacemos el boleo ya en el almácigo, no nos permite la distribución de una forma ya uniforme, ¿no? Entonces, si las semillas están demasiado, ya el hipocótilo ya está demasiado grande, ¿no? Coleóptilo está demasiado grande, ya no nos va a permitir una distribución en la poza de manera uniforme. Es por eso que nada más recomendamos 24 horas de abrigo. De remojo podemos ser más, ¿no? Podemos remojarlo 24 horas de remojo y 24 de abrigo. En este caso recomiendan para esta variedad 36 y 24 horas de abrigo. No, en el agua no pasa nada. En el agua no pasa nada, ¿no? Mientras no lo saques a abrigarlo, ¿no? Luego, la cantidad de almácigo. La cantidad y estado de la semilla para ser boleada. La semilla debe tener 1 milímetro de coleóptilo. Mira, aquí en la parte derecha superior tenemos la semilla ya con un puntito blanco en el extremo, que ese es el embrión. Ya el coleóptilo debe tener 1 milímetro de coleóptilo. La dosis, o sea, la cantidad de 180 a 200 gramos por metro cuadrado. O sea, 112.5 a 125 kilos de semilla por una poza de 620 metros cuadrados. Nosotros
Para una hectárea de arroz preparamos 400 metros cuadrados, ¿no? 400 metros cuadrados y distribuimos 80 kilos de semilla. Un buen almácigo puede rendir entre una hectárea para 20 o para 25 hectáreas. Entonces, una hectárea de almácigo, nosotros si hacemos una hectárea de almácigo, pues nosotros vamos a trasplantar con esa cantidad de almácigo de 20 a 25 hectáreas. O sea, una hectárea de almácigo te permite trasplantar de 20 a 25 hectáreas de trasplante. ¿De jóvenes? ¿Todo claro ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Ya, entonces, para bolear la semilla, ya, después que nosotros ya hemos remojado 24 horas, hemos abrigado 24 horas, para bolear la semilla, debe orearse para evitar que se adhiera a la mano del boleador. ¿Por qué? Porque ya nosotros, si ya lo hemos remojado 24 horas, luego lo hemos sacado del canal o del pozo de agua, lo hemos sacado ya se ha oreado, ¿no? 24 horas ya no tiene agua ya. Entonces, pero tampoco está seco, sí está húmedo todavía, pero ya con eso ya no se adhiere a la mano. Ya, si nos sacamos de la poza, sacamos de la sequía, y esa hora queremos bolearlo, pues se adhiere a la mano porque está totalmente húmedo. Entonces, luego, paso número 2, bolear la semilla en las primeras horas del día. Eso también es importante, en las primeras horas del día, porque nos permite hacer una distribución mucho más uniforme dentro de la poza. No hay aire, no hay fuertes vientos, por lo tanto, pues, nos permite hacer una distribución mucho más uniforme dentro de la poza. La lámina de agua que debe tener una altura de 5 centímetros para evitar el arrastre de la semilla. Nosotros mínimo debemos tener 5 centímetros de altura la lámina de agua, ¿no? Para evitar que la semilla sea arrastrada, ¿no? El agua debe estar translúcida y verse al fondo de la poza. ¿Para qué? Para hacer una distribución uniforme. Al momento que hacemos el boleo, nosotros, como el agua de la poza está translúcida, está transparente, nosotros podemos ver la distribución de la semilla dentro de la poza. Entonces, en la poza va a quedar totalmente uniforme porque de ahí también depende de la calidad de un almácigo, la calidad de un almácigo, cómo hagamos la distribución. Primero la preparación de suelos, luego la preparación de la semilla, luego la distribución ya de esta semilla en la poza de almácigo, ¿no? Entonces, una buena distribución, una distribución uniforme, pues me garantiza un almácigo también de calidad. Todas las actividades que realicemos desde la preparación de suelos, ¿ya? La preparación de suelos, la preparación de las pozas, la preparación de la semilla, la distribución de la semilla nos permite a nosotros tener un buen almácigo. Y este buen almácigo pues nos va a generar plantas de calidad, y estas plantas de calidad también nos permiten a nosotros realizar unas buenas cosechas, asegurar nuestra cosecha, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de realizar, las actividades que debemos de realizar desde la preparación del suelo. Jóvenes, entonces, una buena preparación de suelos de almácigo, luego una nivelación perfecta, nosotros luego preparamos la semilla, distribuimos la semilla dentro de las pozas, y esto nos va a generar unas buenas plántulas, ¿ya? Y esas plántulas pues nos van a generar una cosecha asegurada. Así que todas las actividades que nosotros realizamos pues nos van a permitir llegar a tener mayores rendimientos con menores recursos. Ese es el objetivo del agricultor. El objetivo del agricultor, el objetivo de nosotros también es producir más con menores recursos. No sea hacerlo ganar al agricultor. El agricultor está contento, tú también estás contento, te pagan tus productos, te pagan todo y todos felices. Ganamos todos, ¿no? Entonces, esta es una semilla de arroz, este es un grano de arroz, una semilla de arroz que
tiene aquí sus partes. En el coleóptil le dijimos debes tener 1 milímetro, ya 1 milímetro antes de nosotros distribuirlo en la poza de arroz. Entonces, cuando ya tiene este coleóptil y ya está demasiado grande, está demasiado enraizado, las raicillas están demasiado grandes, ya se van a entrelazar entre ellas y la distribución no va a ser uniforme dentro de la poza de arroz. Por eso es que se recomienda que el coleóptil debe tener entre 1 milímetro de desarrollo para nosotros realizar el boleo dentro de la poza de arroz. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos la morfología de una semilla, ¿ya? Ahí tenemos el embrión, en este del otro lado también tenemos en la figura de la derecha también el embrión, la arista es la parte superior, tipo una agujita, una espinita en la parte superior, ya se llama arista, ¿no? Y el embrión está en la parte ventral, en la parte que se une hacia ¿no? Hacia el raquis de la panoja, ¿no, jóvenes? De la panoja. Luego, ya nosotros hemos distribuido la semilla, luego, claro, lógicamente. Ya, jóvenes, me avisan que hay que hacer un break para no cansarlos, hay que hacer un break porque nosotros vamos a cambiar de link porque se va a cortar, jóvenes. Entonces, un momentito vamos a parar, estiren sus piernas, respiren, ya, porque vamos a cambiar de link, jóvenes, vamos a cambiar de link, vamos a parar un ratito ahí, un par de minutos, mientras vamos a lanzar el nuevo link, salimos de esta reunión y ingresamos a otra reunión, ¿ya, jóvenes? Sí, ingeniero, sí, ahorita ¿Sí? mismo lo creo y lo envío otra vez, ¿ya? Ya, listo, quedamos a la espera. Ya, ingeniero Nelson. Listo.
Tenemos 14, ¿ya empezamos o esperamos todavía? Un ratito, ingeniero, para que se vayan agregando. Sí, tenemos 14 todavía. Ya, esperamos un minutito, ¿ya?